Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa convocada por CESIF Educación Castilla y León. Queremos valorar el curso escolar que ya finaliza y también reseñar las principales reivindicaciones de CESIF de cara al próximo curso escolar. Me acompaña en la mesa Mariano González Clavero, que es el secretario de negociación del sector de educación de CESIF Castilla y León. Yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF Castilla y León. Yo voy a comentar alguna cuestión acerca de los recursos personales, los acuerdos suscritos y las peticiones de cara a esos mismos acuerdos, y mi compañero Mariano va a abordar temas de temporalidad y de la LOMLOE, de la nueva ley educativa y su aplicación en Castilla y León. Queremos comenzar esta rueda de prensa reconociendo la gran labor que ha hecho el profesorado de la educación pública de Castilla y León, a pesar de la escasa ayuda que ha recibido por parte de las administraciones educativas. Ha sido un curso escolar muy convulso, que ha salido adelante, como digo, gracias a la profesionalidad de los docentes de la educación pública de nuestra comunidad. Por ello, queremos comenzar reconociendo y agradeciendo esa inmensa labor y demandando, como no puede ser de otra manera, que se mantengan todos los apoyos y refuerzos que han estado en las aulas durante estos cursos. Estamos hablando de que finaliza el tercer curso en pandemia. El curso 2020-2021 contamos con 1.200 docentes más. Este curso escolar 21-22 hemos contado con 1.350 docentes más, y para CESIF es fundamental que se mantengan todos estos refuerzos que han demostrado ser necesarios y han demostrado mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. También, de la misma manera, pedimos que se mantengan los equipos COVID. Durante la pandemia sabéis que ha habido unos equipos COVID que también han demostrado una profesionalidad encomiable, han hecho un control necesario diario en tiempos de pandemia, han trabajado de lunes a domingo sin descanso. No conocemos la evolución de esta pandemia y, de la misma manera que sí que se van a mantener cuestiones como los planes de contingencia de los centros, demandamos que se mantengan el curso que viene los refuerzos COVID y los equipos COVID para intentar hacer frente a posibles situaciones que vinieran. Decimos no a la improvisación, sí a la planificación. No puede ser que, una vez más, los docentes saquen adelante el curso escolar sin que ni siquiera se les haya escuchado y que no se planifique debidamente todas las situaciones a las que tendremos que hacer frente el curso que viene. De la misma manera, la pandemia ha comprobado que nuestros edificios, los edificios de los centros educativos, no están debidamente preparados. Por ello, insistimos en una petición de CESIF desde el comienzo de la pandemia, que es la dotación a todos los centros de unidades de purificación de aire. Se cumple así la normativa vigente, el reglamento RITE, y se asegura que hay una buena calidad del aire. Además de la necesaria dotación de unidades de purificación de aire, demandamos que se repongan y se reparen todos aquellos medidores de CO2 que han estado durante este tiempo de pandemia y que van a ayudar a mejorar y a medir esa calidad del aire. No puede ser que estén guardados en el cajón. Había un medidor de CO2 por cada aula. No podemos permitir que estén guardados en un cajón, sino que se usen para el día a día de las aulas. Además de las cuestiones relacionadas con la pandemia y los recursos, queremos comentar los acuerdos a los que se ha llegado durante este curso escolar y nuestras principales peticiones para el curso que viene. En primer lugar, se han alcanzado dos acuerdos en el ámbito de función pública. Sendos acuerdos fueron publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León en el mes de septiembre. Hablamos del acuerdo de fondos adicionales y de carrera profesional. Comenzando por este último, la Junta de Castilla y León ha sacado adelante un acuerdo de carrera profesional en el cual se olvida una vez más del profesorado. Se olvida del profesorado porque los que han optado a la categoría 1, que es la que se ha convocado, la categoría 1 extraordinaria de carrera profesional, han tenido que renunciar a un complemento que tienen todas las comunidades autónomas, que son los sexenios, un complemento de formación permanente del profesorado. Por ello, pedimos que se modifique la ley de carrera profesional de manera que el profesorado no tenga que elegir entre sexenios y carrera profesional y pueda optar, como el resto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, a una verdadera carrera profesional. No olvidemos que las Cortes de Castilla y León ya admitieron esta cuestión, admitieron que tenían que modificar la ley y que se producía un agravio comparativo importante con el profesorado. Por tanto, demandamos que cumplan
con sus promesas y que eliminen esta obligatoriedad de elección entre sexenios y carrera profesional. Por otro lado, en el ámbito también de función pública, se alcanzó un acuerdo de fondos adicionales que por fin ha visto la luz. El profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León va a recibir 192,36 euros anuales más. En este momento van a recibir el efecto retroactivo desde enero de este año, desde enero del 2022, y la cuantía final serán más de 192 euros que se consolidan en las nóminas, serán lineales en el complemento específico y es una subida salarial que puede resultar insuficiente, pero que ha costado mucho conseguir y que hemos logrado que se consolide en las nóminas. En el ámbito retributivo sí tenemos que apuntar que pedimos a la Junta de Castilla y León que tome el ejemplo de otras comunidades que este curso han avanzado en una mejora de retribuciones del profesorado. Estamos hablando de que los docentes somos un cuerpo nacional. El profesorado de Castilla y León, si no tiene nada de antigüedad, no tiene trienios, cobra unos 322 euros anuales menos que las comunidades con las retribuciones más altas. Si la comparativa la hacemos con docentes que tienen 15 años de antigüedad, esta subida sube sustancialmente, de manera que la diferencia es hasta de 639 euros de diferencia con respecto a las comunidades que más cobran. Como decimos, este curso en Andalucía se ha alcanzado un acuerdo de equiparación retributiva del profesorado de Andalucía en relación con otras comunidades autónomas y demandamos que en Castilla y León haya un inicio de acuerdo, un plan a varios años si es necesario, donde se aborde una mejora salarial en comparación con las comunidades más altas que, como decimos, pues ronda los 500 euros de diferencia. Enfatizando ya los acuerdos en el ámbito específico de la Consejería de Educación, sabéis que durante el primer trimestre costó mucho conseguir un acuerdo de bajada de ratios y de bajada de horario lectivo, un acuerdo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 27 de enero, en el cual se bajan las ratios en los primeros cursos de cada etapa y también se reduce el horario lectivo del profesorado. Pedimos que este acuerdo se cumpla, que este acuerdo el 1 de septiembre esté en vigor plenamente y no podemos admitir que a estas alturas todavía haya direcciones provinciales que no tienen conocimiento de cómo se va a aplicar este acuerdo. Pedimos que la Junta de Castilla y León se ponga a trabajar ya y se aplique de forma homogénea en las 9 provincias de Castilla y León. Es un acuerdo autonómico que contempla reducción de horario y reducción de ratios y todo el profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León tiene que ver estas mejoras. En relación con otros tipos de acuerdos que pedimos alcanzar desde CESIF de cara al curso que viene, otro compromiso de la Junta de Castilla y León es la revisión de la cuantía de indemnización por razones de servicio, es decir, la cuantía del kilometraje. También tenemos que decir que hay comunidades autónomas que ahora, al final, en este tercer trimestre del curso escolar, han avanzado en un acuerdo de mejora del profesorado itinerante. En Castilla y León, el acuerdo de itinerantes, de profesorado itinerante, data del 2006, con lo cual está más que obsoleto. Pedimos que se cumpla también el compromiso de subir esa cuantía por kilometraje y de mejorar el acuerdo de itinerantes en Castilla y León. Estamos hablando de que hay más de 500 centros itinerantes en Castilla y León y tenemos mínimo creado en plantilla jurídica estable más de 1.500 puestos de docentes itinerantes. Por ello, necesitamos un acuerdo de itinerantes para el profesorado de Castilla y León y que tomen el ejemplo de otras comunidades, como en este caso Aragón, que en este caso pues también nos da cierta envidia. Y por último, otra cuestión muy importante para nosotros es la reducción de jornada de mayores de 55 años. Hace días en Extremadura se ha conseguido un acuerdo de reducción de la jornada de mayores de 55 años, reducción de 2 horas lectivas de la jornada. Se ha conseguido en Extremadura, lo llevamos demandando durante años en Castilla y León. Tenemos un tercio del profesorado en esta franja de edad. Por ello consideramos esencial trabajar en esta reducción de jornada de mayores de 55 años. En definitiva, queremos que se cumplan los acuerdos firmados, queremos trabajar en nuevas mejoras para el profesorado de la educación pública de Castilla y León y lo que queremos es que la educación no se use como arma política. Lamentamos profundamente que tanto en el ámbito ministerial como en el ámbito autonómico se olviden de los verdaderos profesionales de la educación y usen la educación como una herramienta y como un arma
arma política que en nada mejora la calidad de la educación. Nos preocupa mucho la reducción de la burocracia para los docentes. El propio profesorado afirma que no mejora absolutamente nada la calidad de la educación, la inmensa cantidad de papeleo que tiene que hacer día a día. Por tanto, pedimos que se mejore todo lo que interfiere en la mejora de la calidad de los estudiantes, reconociendo esa mejora de los profesionales. Y ahora, como digo, mi compañero Mariano hablará de temas de la temporalidad y de la LOMLOE. Bien. Buenos días a todos y a todas. Bien, vamos a hablar un poco también de una cuestión que preocupa, que es la temporalidad. Hay que dar un recuerdo a nuestros compañeros y compañeras que están en un proceso de oposiciones ahora mismo, de maestros, que se alargará, no ahora, sino casi hasta finales de julio. Son procesos muy importantes de oposición que implican a muchos compañeros y hay que tener en cuenta que es uno de los procesos que va a haber decisivos para la temporalidad. El próximo año tienen que estar previstas sacar un montón de plazas que no tenemos un conocimiento claro de cómo va a ser. El proceso de afirmación de la temporalidad, de acabar con ella, recuerden que fíjense los datos, a nivel total de Castilla y León el profesorado está con un 23,86 de interinidad, muy diferente en maestros, que es 17,95, pero en secundaria 29,78, casi un 30% en secundaria. Estas cifras tienen que bajar a un 8%. Actualmente estamos con unos planes de estabilización, ha habido unos procesos de oferta, pero que se tienen que concretar antes de diciembre. Pero queremos transparencia, queremos claridad. Los compañeros van a ser en principio los de secundaria los que el próximo año tengan que opositar. Quieren saber en qué condiciones van a opositar, qué modelos van a aplicar. Recuerden que no solo hay que estabilizar, hay que renovar, ¿no? Las que se llaman tasa de reposición. Una de las cuestiones del profesorado, que hablábamos aquí de la reducción de jornadas mayores de 55 años, es el envejecimiento del profesorado. Hay una gran renovación, hay que reponer esas jubilaciones que está habiendo. Entonces va a ser un proceso muy complicado y la gente quiere saber cómo va a opositar el curso que viene, qué sistema se va a utilizar. No es cuestión de entrar ahora en los 3 sistemas, concurso, oposición de diferentes formas. Bueno, la cuestión es que la gente quiere claridad, quiere saber sus plazas y cómo va a poder acceder a ella. Esto con respecto a la temporalidad. Actualmente también uno de los grandes temas es la LOMLOE, la implantación de la LOMLOE. Los primeros pasos no están siendo nada satisfactorios para el profesorado. El final de curso ha sido bastante caótico y esto lo reconoce la propia Administración. En la última mesa sectorial que tuvimos, reconoció, porque sí que les interpelamos de que nuestros compañeros estaban muy a disgusto con lo que había pasado, las pruebas de septiembre, al ponerlas ahora a finales de junio, ha habido un momento de lapsus entre los que terminaban y los que tenían la recuperación o querían subir nota, que ¿qué es lo que ha llevado? A un gran absentismo. Nuestros compañeros están muy a disgustos con este final de curso en que ha habido una gran cantidad de alumnos y alumnas que no han ido a clase, no se les ha motivado suficiente, se hablaba de subir nota, de recuperación, pero bueno, esto la propia Administración lo reconoce, que hay que gestionarlo de una forma mejor. En algunos centros había salido bien, en otros reconocía que no era así y era un problema el tema del absentismo. Entonces, la implantación de la LOMLOE en lo que es la evaluación ya es un problema. Aparte que, como decimos, la LOMLOE deja en manos del profesorado muchas de las cuestiones del paso de curso, cosa que nos disgusta porque ahora otra vez el profesorado vuelve a cargar, hablamos de la carga burocrática, con un peso muy importante que va a generar muchísima tensión. Y no hablemos ya de cara al curso que viene con la implantación de la LOMLOE. La implantación de la LOMLOE en los cursos impares. La cuestión es que tenemos que los currículums todavía están en borrador, los currículums, los decretos de currículum. Después hay unas órdenes que tiene que concretar. Eso ha generado muchos problemas, mucha incertidumbre. Lo único bueno que conocemos es que parece que las distintas especialidades van a guardar la carga horaria. Para nosotros es muy importante que nuestros compañeros no se queden sin carga horaria. Esto es un juego de suma cero. Las asignaturas, mucha gente propone asignaturas, muchas cuestiones nuevas, novedosas, pero claro, hay una carga horaria que hay que repartir. Entonces, no se puede, por decirlo así, jugar con esa carga horaria porque puede haber compañeros que se queden sin impartir conocimiento. Bien, esas serían algunas de las cuestiones de la LOMLOE. Con los currículums, por ejemplo, una de las cuestiones también importantes es que en esos borradores
de decreto, Castilla y León ha aplicado, en lo que se llaman los saberes, ha aplicado contenidos. Entonces, para que todo lo entendamos, lo ha dejado como estaba la LOMCE, ¿no? Es decir, lo que ha hecho es a los saberes básicos de estatales les ha añadido los contenidos que había en la LOMCE, la ley antigua, con lo cual aquí vemos cómo en Castilla y León, pues un ejemplo que siempre es muy significativo, yo soy de la especialidad, es Historia de España, aquí se estudia desde la romanización y en otros lugares, en otras autonomías, se estudiarán siglos XIX y XX. Bueno, estas disfunciones hacen que CSIC, que siempre aboga por el pacto educativo, pues haya 17 sistemas diferentes y de cara a la EBAU eso va a ser todo un problema, ¿no? Porque van a examinarse de contenidos muy diferenciados. Esas son algunas de las cuestiones más relevantes de la LOMLOE que sin lugar a duda va a suponer una carga burocrática, una incertidumbre cuando lleguen en septiembre, apenas van a estar aprobados los decretos, seguramente ni las órdenes de desarrollo, hay que hacer las programaciones, los libros de texto muchas editoriales ni los tienen. Bueno, esto augura un muy difícil comienzo del curso que viene. Por mi parte nada más, no sé si Isabel quieres añadir algo más o nos ponemos a su disposición. A vuestra disposición para lo que necesitéis. Un matiz lo del kilometraje. Decía usted que había que hacer una revisión, pero ¿en qué sentido? ¿Se cobra poco ahora, mucho, nada? ¿Cuánto se cobra? Un poquito por situar el concepto. Sí, actualmente se cobra 0,19 por kilometraje, igual que todos los empleados públicos, es una cuantía establecida en el ámbito de función pública. Nosotros tenemos un complemento en el acuerdo del 2006 al que hemos hecho referencia, que no llega a los 20 euros mensuales y nuestra petición inicial era en los presupuestos generales del Estado. La petición era que en los presupuestos generales del Estado se modificara esa cuantía de kilometraje de manera que después en las comunidades autónomas se tuviera que aplicar y no hubiera problemas con la retención del IRPF, con pasar de tramo en el IRPF del trabajador. No obstante, como a nivel de presupuestos generales del Estado no se ha hecho, pues demandamos que en Castilla y León se suba de forma considerable. Hablábamos de un 25% mínimo de subida, pero además del 0,19 del kilometraje, lo que pedimos es la subida en ese complemento específico que cobra el profesorado itinerante en Castilla y León, que es una de las cuestiones que sí que se ha mejorado en comunidades autónomas como Aragón y Castilla-La Mancha, que hemos citado antes también. No llega a 20 euros, 19 con algo, no llega a 20 euros. Sí que quería preguntarles por el bachillerato general. Parece ser que en Castilla y León no se va a implantar, hay mucha inquietud entre las familias, entre los propios docentes, no sé qué pueden decir. Sí, en la propia mesa sectorial que comentábamos de la semana pasada se nos dijo que el bachillerato general no se iba a implantar. ¿Por qué? Porque no está claro, ni siquiera por el Ministerio, qué salidas va a tener ese bachillerato general, es decir, a qué va a dar acceso a nivel universitario. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que nos ha comentado la Consejería, repito, en mesa sectorial, es que este curso va a ser imposible implantarlo, ese bachillerato general que evidentemente tiene que tener una salida universitaria. ¿A qué tipo de carrera va a dar acceso? Hasta que eso no se clarifique, lo que es la Consejería ha decidido no implantarlo. Bueno, la cuestión, nosotros, la normativa, siempre estamos a favor de cumplirla. Es decir, para CSIC siempre hay que cumplir la normativa. Bien, es verdad que hay que reconocer que el bachillerato general, por las características que tiene que estar clarificado. Es un bachillerato general muy difícil de implantar en el sentido que cuando se hacen las leyes, después hay que aplicarlas. Y en los centros educativos va a ser muy difícil implantar un bachillerato general que tiene muy alta optatividad. La optatividad hace que los horarios hay que encajarlos. Entonces, es muy difícil. Es decir, hay tal optatividad. La LOMLOE lo que hace es un paso más en la optatividad, pero después los centros, y recuerden que en Castilla y León nuestros centros son muy pequeños a nivel de secundaria, va a ser muy difícil que todos los centros tengan todos los bachilleratos. Y en ese sentido yo iba a apuntar que por lo que nos están comunicando de otras comunidades autónomas no hay matrícula en el bachillerato general en el resto de comunidades autónomas. Por tanto, este es un problema puramente de la implementación de la nueva ley, de cómo se ha llevado a cabo, de no haber contado con los profesionales para detectar de verdad las necesidades del sistema educativo y bueno, pues el hecho de que en muchas comunidades estén en el mismo sentido de no tener matriculación en el bachillerato general
o incluso de que los decretos en Castilla y León, estamos hablando de que puedan llegar a finales de verano, pero no va a pasar solo en Castilla y León, estamos hablando de que el alumnado se va a tener que matricular de materias provisionales, se va a tener que matricular sobre borradores de decretos, no sobre decretos definitivos. Y eso nos parece cuanto menos grave, además del trabajo que va a ocasionar a los equipos directivos durante todo el verano, organizando grupos y bueno, pues viendo cómo puede formar en función de la matrícula del alumnado, como digo, sin norma definitiva, todo el sistema educativo del curso que viene. Sí, pero vamos a ver, también me remito a la última mesa sectorial, hasta que no estén los decretos aprobados no se pueden hacer las órdenes. Aparte, por técnica normativa no pueden, por decirlo así, poner al público lo que son ni siquiera borradores de órdenes porque no están los decretos. Primero es pura materia jurídica, primero decretos, después órdenes. Evidentemente, nos tememos que las órdenes van a entrar cuando ya esté comenzado incluso el curso. A este ritmo, los decretos, repito, son borradores. Tienen que pasar todavía varias fases y hasta finales de verano, no voy a decir ni el mes, hasta finales de verano no estarán establecidos los decretos. Que por una parte también, ahí sí que lo hemos remitido y lo hemos dicho en mesa, en algunas autonomías como Aragón ya estaban los decretos, porque la excusa de la consejería es que van tarde por la normativa estatal. En algunas autonomías sí que les ha dado tiempo. Por ejemplo, Aragón. Es que lo que no es de recibo es que en Castilla y León, por lo menos que sepamos nosotros, se haya pedido una moratoria hasta en 3 ocasiones para la implementación de los currículos LOMLOE. La ley estaba hoy publicada, se sabía que tenía que implantarse para el curso que viene, por tanto, tenían que haber aprovechado ese tiempo de pedir moratorias de una ley que está publicada y que era de obligado cumplimiento para ponerse en marcha con el tema curricular y no andar tarde mal, como siempre. Los currículos tienen que pasar por mesa sectorial, han pasado ya, lo que pasa es que pasa lo referente a las condiciones laborales del profesorado, es decir, lo referente a la carga horaria de las diferentes materias. Los textos como tal, curriculares, pasan ahora, a partir de ahora, pasan por el Consejo Escolar de Castilla y León, donde está representada toda la comunidad educativa, pues padres, alumnado, familias. Entonces se tienen que dictaminar en ese órgano, el Consejo Escolar de Castilla y León, que es un órgano consultivo, dictamina, en ningún lugar, en ningún caso modifica el texto normativo ni negocia cuestiones diferentes a las que hay. Es un órgano meramente consultivo. Y después, pues las tramitaciones normales hasta la publicación de un decreto. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.